Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Meridiano 64 y en el programa de hoy nos vamos a preguntar qué es el hidrógeno verde, para qué sirve y qué potencial de producción tiene la República Argentina. También, lógicamente, vamos a tocar el resto de las energías renovables. Para esto hemos invitado a un ingeniero especialista en estas cuestiones. Se trata de Ezequiel Hakim, a quien vamos a recibir tras una breve pausa. Ya volvemos. En el programa de hoy nos vamos a preguntar qué es el hidrógeno verde, para qué sirve, qué potencial de producción tiene la República Argentina. Para esto y otras cuestiones secundarias hemos invitado a un especialista, el ingeniero Ezequiel Hakim. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gabriel, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, Ezequiel. Contanos un poco qué es el hidrógeno verde y para qué sirve. Bien, antes de empezar a hablar del hidrógeno verde puntualmente, hay un concepto sobre energía que tenemos que ver. El primero hace referencia al camino de la energía. Bien, desde su uso final, desde su extracción hasta su uso final, hay varias etapas. Las podemos dividir en tres grandes etapas. La primera es la fuente primaria de energía, que puede ser renovable o no renovable. Por ejemplo, combustibles fósiles, nuclear, sol y viento. Después vienen los vectores energéticos. El vector energético es una sustancia o un elemento, un dispositivo que acumula energía y que después puede ser utilizada de manera controlada. Un ejemplo de esto es la electricidad y la nafta o el combustible diésel. Y por último tenemos el uso final que será de esa energía, que puede ser para uso residencial, industrial o para un uso de transporte. El hidrógeno verde es un vector energético, no es una fuente de generación de energía, sino que es un vector. Sirve para acumular y transportar energía, como una batería. Viene a reemplazar el concepto de una batería, de una pila. Ese es el concepto del hidrógeno como vector energético. Ahora bien, está el hidrógeno verde, y si buscan en internet o si empiezan a levantar la oreja y a preguntar, van a encontrar el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. El hidrógeno es un elemento simple, muy simple y abundante en la Tierra, pero que no lo encontramos como hidrógeno libre, lo encontramos asociados a otras moléculas, entonces a otros elementos. Entonces lo debemos separar, lo tenemos que disociar. Para disociarlo existen muchos métodos. Y esto consume energía, lógicamente. Esto consume energía. Una diferencia entre un vector energético y una fuente primaria de energía es que el vector energético, además de acumular energía, necesita un proceso, una manufacturación para generarlo. En el caso del hidrógeno, se consume energía y tiempo para generarlo. Entonces, en esta generación del hidrógeno hay varias formas. Están los procesos termoquímicos, los procesos biológicos, los procesos electrolíticos. Puntualmente, el hidrógeno verde es un proceso electrolítico de disociación de la molécula y separando al oxígeno del hidrógeno. El hidrógeno gris y el hidrógeno azul también disocian la molécula, pero lo hacen utilizando combustible fósil. Utilizan el combustible fósil a alta temperatura. Sí. ¿Qué diferencia hay entre justamente el gris y el azul también? Exactamente. Los dos utilizan combustibles fósiles, una quema de combustibles fósiles a alta temperatura para disociar la molécula, que generalmente se utiliza la molécula de agua porque es muy abundante y fácil de encontrar. La diferencia es que el hidrógeno gris tira el producto de la quema, que es dióxido de carbono, al aire, y el hidrógeno azul la capta. Si bien las dos tienen impacto ambiental, el hidrógeno azul al captar y poderla reutilizar, el impacto ambiental es menor. Pero ninguno de los dos tiene un impacto menor al hidrógeno verde. Que el hidrógeno verde no emite dióxido de carbono. El hidrógeno verde utiliza energía eléctrica para producir lo que se llama electrolisis del agua, que disocia la molécula de agua en dos moléculas, una diatómica de oxígeno y una diatómica de hidrógeno, O2 y H2. Ahora, ¿conviene más extraerlo en nuestro caso de nuestro país desde el agua o desde el metano? Bien, puntualmente el agua es un recurso que abunda en la Tierra y es fácil de extraer y fácil de encontrar porque está en estado líquido. Es más fácil, digamos, que extraerlo del metano. Sí, en principio sí. Entonces, y también sería más económico, lógicamente. Y sí, porque fuentes de agua, por ejemplo el mar, la tenemos en cualquier lado y es gratuita. ¿Se puede hacer desde el agua salada también? No hace falta que sea agua dulce. Se puede hacer desde el agua salada, lo cual lo hace aún más atractivo.
Y el hidrógeno verde que parte del agua salada, ¿tiene que, digamos, primero desalinizarse el agua o se puede hacer directamente? No, se puede hacer directamente. Probablemente si el agua está muy contaminada o está muy sucia, tendrá que pasar por algún filtro para no afectar los artefactos, pero se puede utilizar agua salada. Y, digamos, lo verde lo transforma en que, por ejemplo, en nuestra Patagonia, este combustible, este vector que vos decís, se podría extraer colocando generadores eólicos con la energía mareomotriz de la hidroeléctrica. Sí, el verde es simplemente un nombre. Puntualmente se da porque no emite gases del efecto invernadero, por ende no afecta el calentamiento global. No así el hidrógeno azul y el hidrógeno... Necesariamente tenemos que tener una fuente de energía renovable. La electrolisis funciona así. Yo tengo una fuente de agua a la cual le hago pasar energía eléctrica y eso genera la disociación de esta molécula de agua. Ahora, ¿cómo yo genero esa energía eléctrica? La puedo generar de muchas formas. Entre ellas está la energía renovables, la energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica. Eso sería lo que lo hace verde, claro. ¿Cuál es lo interesante y por qué se aparecen muy vinculadas las energías renovables con el hidrógeno verde? Porque las energías renovables sufren un problema, o sea, tienen una inconveniencia como tienen todas las tecnologías, que es la intermitencia de generación. ¿Qué es la intermitencia de la generación? ¿Tenemos la eólica también tiene intermitencia en nuestra Patagonia? Sí, hay intermitencia. No es una generación continua, no siempre se va a generar lo mismo porque los vientos soplan a diferentes magnitudes. Y en el caso de la solar, que es más fácil interpretar la intermitencia, uno tiene sol de 8 a 5 o 6 de la tarde en invierno, de 6 a 8 de la noche en verano, y durante la noche no tiene sol. Entonces, hagamos el ejemplo. Vos salís a trabajar a las 7:30 en invierno, no tenés sol, salís de noche. Llegás a tu casa a las 6, 7 de la tarde, llegás de noche. Entonces vos tuviste paneles solares en tu casa que estuvieron generando energía que no estuviste consumiendo. Por ende, esa energía... La acumulamos. ¿La acumulamos o la tiramos? Entonces vos llegas a tu casa y necesitas ver tele, necesitas prender la computadora, necesitas cargar el celular, necesitas que tu heladera siga funcionando y necesitas energía, porque la energía es un bien básico. Entonces la vas a demandar. Pero si vos generaste energía durante el día, porque había sol, y durante la noche no podés generarla porque no hay sol, no te podés autoabastecer. Entonces, vos vas a decir, no, los paneles solares no me sirven. Y como me decís vos, sale la solución de acumularla. ¿Cómo la acumulo? Existen varias formas. Una de ellas son las pilas y las baterías. ¿Cuál es el inconveniente de las pilas y baterías? Que son caras, es una inversión inicial muy alta, son contaminantes, altamente contaminantes, y requieren mucho mantenimiento. El hidrógeno viene a solucionar este problema. ¿Se podría utilizar el hidrógeno en la casa, en nuestro hogar? Sí, sí se podría utilizar. Contanos cómo. Está pensado... El hidrógeno tiene otro problema. Es un gas, está en estado gaseoso. Y nosotros, si medimos la cantidad de energía por kilogramo, el hidrógeno tiene más energía que cualquier combustible fósil. Pero si medimos la energía por unidad de volumen, por unidad de litro... En metro cúbico, por ejemplo. En metro cúbico, en litro, en centímetros cúbicos, la energía es mucho menor a la de los combustibles fósiles, por el simple hecho de que es gaseoso y yo para hacerlo líquido necesito comprimirlo o reducirle la temperatura. ¿Eso qué significa? Que los tanques tienen que ser... Más grandes que el de nafta. Muchísimo más grande que el de nafta, y necesito temperaturas y condiciones de presiones muy específicas, lo cual lo vuelve algo peligroso para tenerlo en un hogar. ¿Y tenerlo en un auto ante un choque o alguna cuestión similar, un incendio? Bueno, es uno de los retos que hoy existen. Existen autos de hidrógeno, son iguales de seguro que los autos que no funcionan en hidrógeno. Y una de las dificultades está en eso, en saber que uno tiene un tanque a altísima presión, con un gas sumamente inflamable, que ante un choque puede pasar, como puede pasar lo mismo con un tanque de combustible fósil. Por ejemplo, el Toyota Mirai, que es un auto a hidrógeno, sí. ¿Es tan caro por el sistema en sí o por una cuestión del volumen en el cual se producen estos autos? Porque, por ejemplo, es mucho más caro que un Tesla. Es por Exactamente. Puntualmente no conozco este caso, no podría responderte para este caso, pero sí te puedo responder en la generalidad, y es que todas estas tecnologías tienen economías de escala. Mientras más se produce, más se amortizan ciertas infraestructuras. Ezequiel, ¿pensás que el parque automotor del mundo va a ir hacia, o la industria, hacia el auto a hidrógeno, o se va a mantener en el auto eléctrico como futuro y lo del hidrógeno va a ser una cuestión meramente secundaria?
Hay los autos de hidrógeno funcionan también con motores eléctricos. Utilizan al hidrógeno como una celda de combustible donde se produce lo contrario de la electrólisis a partir de una reacción química, que es la del hidrógeno con el oxígeno, se forma la molécula de agua y se genera electricidad. Y yo tengo autos eléctricos cuyo combustible es el hidrógeno. Lo que largan por el caño de escape es agua destilada. Es agua, H2O. Entonces es sumamente amigable con el ambiente porque no emite ningún tipo de gas del efecto invernadero. Ezequiel, suponiendo que el auto a hidrógeno Sí. Prospere en el futuro, por ejemplo, una cochera subterránea llena de autos a hidrógeno, ¿qué riesgo habría allí con alguna pérdida, con lo explosivo o lo...? Y nos vamos a empezar a enfrentar a las dificultades que tienen todas las tecnologías nuevas. Hoy los autos a combustión interna son sumamente peligrosos y son menos peligrosos de lo que lo fueron hace 20 años. Probablemente con estos autos pase lo mismo. Van a tener un nivel de peligrosidad que a medida que se vaya invirtiendo plata y tiempo en explorarla y en desarrollarla esta tecnología, su nivel de peligrosidad va a disminuir. Lo que sí estoy seguro es que no creo que ninguna empresa se arriesgue a largar un auto al mercado que funcione hidrógeno teniendo muchas situaciones de peligro que pueda pasar una tragedia como la que comenta. Ezequiel, por ejemplo, en Alemania cuesta 9 euros el kilo de hidrógeno, en Italia cuesta 15 euros. ¿Cuántas toneladas de hidrógeno tendríamos potencial de generar en la República Argentina y a ver si podríamos ser exportadores de energía verde como se propuso o esto es un globo de ensayo marketinero? Bien. Muy buena pregunta, no tendría los valores para responderte, pero sí te puedo responder que Argentina tiene algo muy atractivo en lo que es materia de generación de hidrógeno, que es tierra, una gran cantidad de tierra poco habitada y mucho recurso solar y mucho recurso eólico. Ahora bien, si toda la ingeniería, tanto ingeniería económica como ingeniería técnica, generan procesos que hacen competitivos los precios, ese es otro tema. Pero lo que es recurso natural, Argentina tiene uno de los mejores recursos en el mundo. ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿Qué costo tendría? ¿Y qué tamaño y qué volumen de producción una fábrica normal de este tipo de elemento? La creación de una fábrica de este tipo depende mucho de las inversiones, pero yo supongo que en 5 años una fábrica puede estar montada. Hay muchos casos en el mundo. Australia es el pionero en esto, que son con los que nos estaríamos asociando. China es pionera en creación de hidrógeno, pero hidrógeno azul y gris. En Europa tenemos, como bien nombraste, Alemania y Holanda. Y en Latinoamérica tenemos Brasil y Chile. Me parece que ver el cómo es un gran desafío, pero sumarnos a este barco, sumarnos a esta iniciativa de producción de hidrógeno es algo fundamental para el país. Ezequiel, nosotros vamos a hacer una breve pausa y después te quiero preguntar sobre la energía solar, tocar la eólica y para también las consultas, lógicamente, domiciliarias. Perfecto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.